En esta historia veremos cómo Peter asesina a sus padres por creer que ellos habían torturado a su hermana, pero lo que él no sabía es que ella era un monstruo y una asesina del que ellos lo querían proteger. Y sin nada más que decir, comencemos. Esta historia comienza con Peter, un chico que tenía una vida normal, ir a la escuela, y mientras todos sus compañeros hacían desorden en el salón de clases, él estaba sentado tranquilo. Al volver a casa, su madre Carol le enseña a tocar el piano de una forma muy amable. Ya en la noche Peter va a cepillarse y se acuesta a dormir. Mientras dormía escucha unos ruidos que lo asustan bastante. Al levantarse a ver de dónde proviene el ruido se da cuenta que de afuera de la casa. Así que se calma y cuando ya iba de nuevo a la cama escucha varios toques en su pared. Al acercarse y tocar 2 veces la pared, alguien le devuelve los toques. Al ver esto se asusta mucho, así que va y se lo cuenta a Carol y a su padre Mark. Al Carol ir al cuarto no escucha ningún ruido, así que le dice a su hijo Peter que se tranquilice, que seguramente todo está en su imaginación. Al siguiente día Peter sube al bus escolar y mientras caminaba sus compañeros le tiran papeles y lo hacen caer. Al llegar a clases le seguían tirando papeles a Peter y luego este chico llamado Brian le dice que está loco. En ese momento llega el director de la escuela y les presenta a su nueva maestra temporal Miss, la cual los manda al descanso y mientras decoraba el salón mira a Peter y al verlo tan solito decide charlar un poco con él y para animarlo le dice que debería pensar en qué ropa usará para Halloween. Al llegar a casa Peter tiene una linda cena con sus padres y al ver Peter que están callados les dice que quiere un traje para Halloween. Al escucharlo Omar le dice que no se puede ya que unos años atrás secuestraron a una niña, así que ellos no lo van a perder a él. Al escuchar esto Peter se pone un poco triste y se va a su habitación. Mientras dormía empieza a escuchar una voz la cual menciona su nombre. Al ver que no para llama a su padre que al llegar no escucha nada, así que le pide a Peter que se calme, que seguro son las ratas. Ya en la mañana mientras la maestra Miss les leía un cuento, Peter dibuja una zona oscura en la que él se encuentra sumergido, así que escribe ayuda. Al tener este dibujo Miss en sus manos se preocupa, así que va a la casa de Peter y al llegar le muestra el dibujo a Carol, la cual le pide que no se preocupe, que todo está en la imaginación de Peter. Al irse Miss Carol sube furiosa y regaña a Peter por el dibujo que había hecho y le dice que está muy decepcionada de él. Y antes de irse le dice que tarde o temprano su imaginación le traerá problemas. Ya en la noche mientras Peter dormía, la voz le vuelve a hablar y le dice que quiere que sean amigos. Al ver Peter que no tiene ninguno acepta. Ya en clase la maestra los hace pintar una calabaza y al Peter terminar la suya le pone como nombre Héctor. Al verlo Brian tan feliz se enoja y al ver a Peter caminando con Héctor lo empuja y rompe a Héctor en su cara. Al llegar la noche la voz le dice a Peter que no tenga miedo, que haga que Brian le tenga miedo a él. Ya en la mañana Brian se disculpa y le entrega una calabaza a Peter y al acabar la clase Peter continúa recordando lo que le dijo la voz. Así que se le acerca a Brian y lo empuja por las escaleras ocasionando que la pierna se le rompa. Al llegar a casa sus padres lo castigan encerrándolo en el sótano por la pelea que tuvo con Brian y por el dibujo que había hecho pidiendo ayuda. Volviendo con Miss recibe la visita del director, el cual le pregunta si Peter tenía marcas o hablaba de cosas que no debía y ella le dice que no. Entonces el director le dice que no actúe por su cuenta, que de seguro los padres de Peter son así porque hace muchos años murió una niña por su sector. Mientras tanto Peter mueve unas cajas en el sótano y al ver por una reja observa algo que no puede ver bien. Ya en la tarde la maestra Miss le lleva a Peter su último examen. Al llegar a casa Carol la recibe y Mark la invita a pasar y le da un vaso de agua y empieza a botar sangre por la mano y Mark le dice que no se preocupe, que seguro fue un clavo. Al Peter escuchar la voz de su maestra golpea la puerta para que lo dejen salir y Miss escucha los golpes y al preguntar Mark le dice que es la lavadora y la despide de su casa. Mientras Miss buscaba algo en su auto aparece Mark asustándola y le entrega las llaves de su auto y la despide y le pide que se largue. Unas horas después Carol baja al sótano y decide sacar a Peter de allá. Mientras lo bañaba Peter les promete que no más pesadillas y tampoco más dibujos. Al oír esto Carol y Mark se emocionan y luego le dicen que no irá más a la escuela, que su madre se ocupará de darle clases. Después vemos a Peter en la cama y al irse sus padres le hablan
habla a la voz, la cual le dice que debería tener cuidado con sus padres ya que son muy malas personas. Al Peter oír esto le dice que sus padres son buenas personas y que quiere conocerla. Al escuchar esto la voz le pide que se agache y al Peter ver por un agujero alcanza a ver un ojo, así que se asusta mucho. En ese momento la voz le pide que se tranquilice, que ellos dos son hermanos y que ha esperado que crezca para que tenga la suficiente fuerza de mover el reloj y la ayude a escapar de esas paredes. Después de oír esas palabras, Peter se va a la cama y se acobija. En ese momento alguien toca la puerta y luego la abre. Al presenciar esto, Peter se asusta mucho y llama a su madre, la cual pasa corriendo. Después su padre aparece en su cuarto y de una forma extraña le pide que observe a su madre. Al Peter verla, la mira zombificada y se acerca a atacarle y le agarra la cabeza. En ese momento Peter despierta y su madre está a su lado y le dice que se calme, que todo fue una pesadilla. Varias horas después, mientras Peter dormía, la voz le dice que sus padres quieren asesinarlos. Al Peter escucharla le dice que miente. Justo ahí la voz le dice que le dará dónde está la prueba. Ya en la mañana Peter empieza a cavar en el jardín, en donde encuentra un cráneo y por estar asustado casi es descubierto por Carol, la cual le pide que vuelva a su cuarto. Al rato Peter le dice a la voz que hará lo posible para que escapen y al revisar uno de sus exámenes halla el número de la maestra Miss, así que toma el celular y la llama y al ella contestarle le pide ayuda y cuelga, ya que su madre se había teletransportado y estaba detrás de él. A la maestra no entender lo que le dijo Peter, devuelve la llamada y esta vez contesta a Carol y le dice que Peter la llamaba porque la extrañaba y cuelga. Al verla enojada, Peter se va a su cuarto y al entrar Carol observa el hueco en la pared, así que se asusta mucho y le pregunta a Peter que qué le ha dicho la persona que está allá adentro y él no le contesta, así que ella se va. Al siguiente día Mark le dice a Peter que echen veneno para las ratas, que de seguros ellas son las causantes del ruido. Mientras echaban el veneno, Peter le dice a Mark que sabe a canela y él le dice que sí, que el olor las atraerá. Unas horas después, Mark le dice a Peter que una parte de la cosecha de las calabazas está podrida, así que pone a cavar a Peter para que las entierre. Ya en la noche los vemos cenando en familia y mientras Mark comía empieza a notar que las sopas tenían sabor a canela. Al presenciar que Peter no come, le pide a su esposa que llame a una ambulancia y justo ahí el veneno empieza a hacer efecto y Mark se bombea en sangre y muere. Al ver esto, Peter corre. En ese momento Carol agarra un cuchillo y persigue a Peter y cuando lo agarra se cae de las escaleras y se entierra el cuchillo. Al mirarla, Peter se le acerca y le quita las llaves y antes de Carol morir le pide a su hijo Peter que no libere a aquella persona que está encerrada. Peter la oye pero no le hace caso, va, mueve el reloj y le quita el seguro a la puerta. Al mirar que la puerta se abre sola, empieza a correr hacia su habitación y al cerrar la puerta llega el monstruo que estaba encerrado y le dice que le abra, que quiere jugar con él. Justo ahí llega Brian y sus amigos bravucones a golpear a Peter. Al verlos, la sombra esconde el cuerpo de Mark y de Carol. Al entrar los chicos a la casa comienzan a destruir todo a su paso y mientras uno destruye el piano aparece el monstruo y lo asesina. Mientras Brian caminaba se cae al suelo y en ese momento mira el cuerpo de Carol, así que se asusta y justo ahí aparece el monstruo y lo asesina a él y a sus amigos. Luego entra a la habitación de Peter y le dice que cuando ella nació ellos la odiaron y la encerraron, en cambio cuando él nació ellos se pusieron felices, así que lo encierra en donde ella ha vivido todo este tiempo. Unos minutos después la profesora Miss llega angustiada a buscar a Peter y al entrar se encuentra con varios cadáveres en el piso, así que agarra su celular para llamar a la policía y al verla el monstruo la araña en la pierna. Al ver esto Miss grita muy fuerte. Al escuchar esos gritos Peter le dice que corra y escape varias veces y al Miss oír su voz llega hasta el cuarto de él y al verlo encerrado rompe la pared y lo saca del lugar. Después salen corriendo y cuando ya logran abrir la puerta para escapar, Peter es capturado y su hermana lo encierra. Al rato le dice que sus padres la odiaron porque ella nació siendo un monstruo. En ese momento llega Miss y empieza a ser golpeada por ella. Al presenciar esto, Peter jala del pelo a su hermana haciendo que baje la guardia. Al ver esto, Miss aprovecha para golpearla y luego la encierran en donde estaba y antes de Peter irse, ella le dice que toda su vida la volverá a ver. Y fin, así termina esta historia. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.